Bienvenidos a otro episodio de Speak Differently. Mi nombre es Lara Guerrero y en el día de hoy yo tengo la grata compañía de contar con José Gregorio Cabrera, un estimado amigo, abogado, analista político, estratega, no sé qué otras ¿verdad? Profesiones y cualidades. Padre. Vespero, buzo. Espero. Sí. Un chef. Enófilo. Exacto. Un super mega chef también, me recuerdo. Y aspirante cristiano. Ay, sí, todos somos aspirantes a cristianos, pero ese es el principal oficio. Así mismo. Pero muy agradecida de contar con tu participación hoy, de que hayas aceptado nuestra invitación, porque la verdad es que siempre es un gusto compartir contigo, José Gregorio. Tú eres un hombre de muchas, digamos que cualidades valiosas y también abres luz a muchos como nosotros sobre muchos temas. Me encanta tu forma de presentar tu perspectiva y tu posición y tu visión sobre muchos de los temas que están ahí, especialmente el tema político. La comunicación e irreverencia, la nueva forma de hacer política. Ese es el tema que hoy nos ocupa. Sabemos que los tiempos cambian, las civilizaciones actuales han venido ajustando los parámetros, digamos así, de convivencia y relacionamiento entre sí. Nuestro país no se escapa a todo esto. Y con el poder de las redes, que vamos a pasos agigantados, la manera de comunicarnos y también de rechazarnos, porque la verdad es que las redes es una vía, hay mucha discordia, y mucho resentimiento, odio en las redes. No todo es tampoco tan positivo. La tecnología, ¿cómo juega esto? Y si, sin lugar a dudas, estos avances significativos durante las últimas 4 décadas que hemos vivido, especialmente en el campo, como digo, de las redes sociales, han formateado absolutamente la manera de hacer política. Hemos visto a nivel, digamos que regional, ciertos cambios dramáticos, ¿verdad? Sí, Chile. Sí. Chile es uno. Podemos empezar con la primavera árabe. Exacto, esa fue la primera, el despertar. Y nosotros yo creo que tuvimos también nuestra propia primavera. La Plaza de la Bandera fue nuestra propia primavera. Hasta cierto punto sí. Y la Marcha Verde. Primero, gracias por la introducción. Como te decía fuera del aire, yo no soy abogado, soy licenciado en Derecho, porque abogado es el que ejerce el derecho. Yo hace unos 10 años que no ejerzo el derecho. Me decidí a dedicarme a esto de la comunicación estratégica, y me convertí en cuasi colega tuyo, ¿verdad? Pero mira, sí, definitivamente el mundo de la comunicación ha cambiado, y con el cambio de la comunicación, que es la función más básica que nos hace seres humanos. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, y para poder ser gregarios necesitamos comunicarnos. Y ese cambio de la comunicación, la forma en la que nos comunicamos, pues evidentemente ha tenido un impacto importante, no solamente en la política, en cómo se ejerce la política, sino también en la capacidad de impactar en las decisiones de los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Nosotros venimos de un formato en el cual tú tenías lo que yo llamo un gatekeeper o un portero. El portero era el editor del periódico, el director del periódico, el director de una emisora. El canal de televisión. Entonces ahí entraba y se masificaba lo que esas personas decidían que se masificaba. Si no cualquier persona podía venir a publicar en un periódico, porque había un gatekeeper. Con el crecimiento de las redes sociales, lo que se ha dado es una horizontalidad, o sea, es un modelo horizontal en el que cualquier persona puede tener una voz. El vivo ejemplo es que estamos aquí hoy. Tú no necesitas que un director de emisora apruebe tu podcast, porque simplemente estamos aquí, grabamos y sacamos. Y quienes se sientan alineados o se sientan inclinados a consumir tu contenido, bueno, pues lo consumen. Y eso ha hecho que, evidentemente, tiene una parte muy positiva, y es que ese modelo de horizontalidad permite un mayor acceso, un acceso más libre de todo el mundo, y por lo tanto Raimundo y todo el mundo desmorona la torre de poder que tradicionalmente conocíamos,
pero al mismo tiempo, al no haber un gatekeeper, al no haber un principio de alineación, pues también cualquier cosa sale. Y eso evidentemente también tiene su impacto negativo. Pero yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, mi tesis de grado de licenciado en Derecho habla sobre el tema. Yo creo que desde ese momento yo venía inconscientemente dando señales. Y mi tesis de grado es sobre los mecanismos de democracia participativa. La democracia representativa, que es la que todos conocemos, en la cual yo como ciudadano te doy un voto para que vayas y me representes en los espacios de toma de poder, entró en un proceso de crisis muy profunda. Porque evidentemente yo te elijo cada 4 años, te elijo cada 2 años, pero ¿qué pasa entre el momento en que yo te di un mandato y el momento durante el tiempo que lo ejerces y cuando vuelves donde mí a pedirme que te renueve ese mandato? Y lo que sucedió es que ese proceso de desconexión hizo necesario que el modelo democrático se reajustara y tuviésemos mecanismos que le permitieran a las personas decirle, espérate, no fue un cheque en blanco. O sea, yo te di un poder, pero yo te tengo que auditar. Y ahí nace la figura, por ejemplo, del plebiscito, la figura del referéndum revocatorio. Y eso también se traspola a la comunicación con el tema de las redes sociales. Pero la gente no está utilizando esos, digamos que esos vehículos para digamos, poner un alto, sino que la irreverencia es la nueva forma de comunicar las ideas. Es el nuevo lenguaje, ahora hablar sin adornos, claro. La eliminación de las poses artificiales. Claro. Yo creo que tiene, y conectando con lo que decía anteriormente, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la eliminación de los gatekeepers, que hace que la gente quiera... vivimos en un mundo muy rápido, es decir, el tiempo... y no sé si es porque estoy entrando en esa edad donde ya tú empiezas... Viejito, tú estás viejito. Exacto, donde uno empieza a reflejar, a reflexionar sobre el tiempo y qué es más valioso y X, ¿verdad? Los tiempos antiguos eran mejores. Exacto. Pero yo creo que la gente cada vez más valora el tiempo porque es lo que cada vez tenemos menos. Y eso hace que yo no quiero que tú me adornes la cosa, yo no quiero que tú me vengas a explicar por qué hay unos folículos que son los que le meten el agua al coco. O sea, yo quiero que tú me digas a mí que el coco tiene agua y por qué el agua es buena. Y eso hace que también la comunicación y la comunicación política sea un reflejo de lo que la sociedad quiere. O sea, el votante no quiere que tú le vengas a explicar como que tú eres un mesías que lo conoce todo y lo sabe todo y desciendo de allá de las alturas para decirte a ti, oh, hermano Lego de las profundidades, lo que tú tienes que saber y por qué tú tienes que saberlo. No, la gente... Y el tema emocional... Eso te iba a decir, esta nueva línea discursiva a partir de las emociones, la emocionalidad y la sinceridad. Y te voy a explicar por qué. Pero entonces la gente sabe lo que vive, la gente sabe lo que siente, la gente sabe cuál es su día a día. La gente lo que necesita que tú le digas cómo tú vas a trabajar con ellos. Énfasis en trabajar con ellos, no en resolver el problema. O sea, en trabajar con ellos para buscarle una solución a sus problemas. Esa es la dinámica que yo creo que ha cambiado profundamente. Las emociones siempre han sido importantes. ¿Por qué? Porque somos, y se ha hablado durante los últimos 10 años, luego de que se hiciera muy famoso un libro que se llama Made to Stick, o Hecho para permanecer, para pegar, y todas las teorías que se ha derivado de eso, se ha hecho muy famoso el famoso término storytelling. Y hay personas, bueno... yo trabajo en una firma de comunicación que me permito hacer la cuña, Llorente y Cuenca. Y en Llorente y Cuenca hablamos de pasar del storytelling al story doing. O sea, no solamente yapri, que tú también hagas lo que dijiste que iba a hacer. Claro, alinear el discurso a con las acciones. Y eso es lo que la gente está esperando. Y por eso, cuando hablamos de la irreverencia, que no es lo mismo ser irreverente que ser irrespetuoso. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Irreverente es yo poder sentarme aquí y decirte, mira Lara, otro término que a veces un chiste interno, pero decimos, desde el amor te digo que... Desde el amor, con desde el amor, tal cosa. Y otra cosa yo sentarme aquí a faltarte al respeto. Y ahí es donde está la fina línea que mucha gente no entiende. A faltarle al respeto y a faltarme a mí mismo al respeto muchas veces. Entonces, el consumidor...
y el ciudadano desde la perspectiva política es un consumidor. O sea, tú estás consumiendo una teoría, un discurso, una propuesta. Lo que está esperando es que tú me digas de manera asertiva qué es lo que tú me quieres decir. O sea, no me maree. Eso es un término también muy, Sí. ¿verdad? Muy millennial. Deja el bobo, el bobo. Deja el mareo y deja el... Hay un bobo. Y eso ha hecho, y además, como tengo acceso a ti, ya no hay un escalafón para yo acceder a ti, entonces vamos a lo que vinimos, vamos al grano, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. O sea, no me hable mentira, porque además yo tengo cómo desmontarte la mentira, que es otro elemento. Venimos de un modelo de un Verdades acceso... absolutas que eran... Claro, o sea, blanco-negro. Y hemos pasado a un modelo en el cual yo te saco un video que tú dijiste hace 2 meses tal y cual cosa y hoy me estás diciendo otra y te enfrento con tu verdad. Claro, ahora ya... Es mejor medir lo que uno va a decir, Así ser es. cauteloso y prudente, porque hemos visto que da muchas vueltas, las cosas cambian. Hay un libro muy bueno a todo el que anda interesado en el tema de la comunicación política, estratégica, corporativa y sobre todo en el aspecto digital. Hay un libro muy bueno que se llama So You Have Been Publicly Shamed. Has sido... Ron Johnson. Exacto. Has Espectacular. sido públicamente avergonzado. Avergonzado. Lo he leído, ahí habla de Justin Sacco, habla Exactamente. de Ledger, que era el Exacto. escritor. Habla que le de saca- Dominic Strauss-Kahn. Así es. Y en ese libro... Ron Johnson, el autor. Exactamente. Y en ese libro tú te puedes dar cuenta de qué tan importante se ha vuelto ser honesto y transparente. Y la manipulación también, como hay una manipulación. Pero vemos liderazgos a nivel regional. Está Bukele. Sí, Confieso que no soy fan de Bukele. yo tampoco. Ay, qué bien. Pensaba que no. Bukele, ahora vemos a Boric. Sí. Colombia, la amenaza de un potencial Petro, Sí, ¿verdad? sí. Y así vemos también. En nuestro país tenemos jóvenes que están emergiendo, o sea, que están surgiendo en la hay política. una generación. Que muy buena y muy valiosa. Ellos tienen que, o sea, esta nueva manera de comunicar política exige que tú seas así, andes en cachuchita, o sea, que tú desmontes todos esos estereotipos de lo que es la formalidad, ¿o no? Siempre y cuando ese seas tú. Yo no les recomiendo a ningún cliente ni a ninguna persona que yo asesore disfrazarse. Por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández, yo creo que su pijama tiene forma de saco. O sea, es una pijama que pero está que tiene un bien, saco. porque él es formal en Y su ese, forma exacto, de ser. a eso voy. Ese es su estilo. Y su estilo es así. Él es muy formal, caballeroso. Exacto, porque es un tema de crianza. Exacto. O sea, tú no le puedes decir a un Leonel Fernández, mira, quítate el saco, ponte un t-shirt. Ponte una cachucha. Ponte una cachucha, porque ese no es él y lo que hace es que genera un choque de sazones, por así decirlo. O que tú tomes a alguien como el expresidente Hipólito Mejía, Y le quite la chacabana. Y le quite la chacabana. Entonces, sí, yo creo que es la representación de una generación que es mucho menos formal en cómo se viste, en cómo aborda las relaciones interpersonales, y lo que nosotros como comunicadores hacemos es potencializar o amplificar ese estilo que es propio de esa persona. A ver... Pero se hace mucho más difícil ahora hacer política entonces, porque claro. Antes hacíamos política tradicional y comunicábamos a través de afiche, caravana, banderita, sí, claro. 2 o 3 spots mucho en más, televisión. Ahora es más mucho más demandante. complejo. Esta posmodernidad es muy Claro, difícil. es más complejo y hay que sacrificar más. Es decir, la gente espera que ¿Cómo planteártelo? Mira, las redes sociales se han convertido en una ventana hacia la vida privada. Y la gente espera poder mirar a través de esa ventana. Y lo que la gente quiere mirar a través de esa ventana es lo que tú eres en realidad.
si yo soy un padre de familia, tengo una familia grandísima, somos como un Brady Bunch, Sí, Brady Bunch. etcétera, etcétera. Y la gente es lo que espera ver de mí. La gente quiere ver a mi hijo bailando, etcétera, etcétera. Entonces, si yo fuera político, o sea, si yo fuera candidato, ¿verdad? Porque políticos somos todos, la gente esperaría ver esa parte de mi vida. Hay muchos actores políticos que no están dispuestos a sacrificar su intimidad. Y al no querer sacrificar su intimidad y su privacidad, entonces la gente empieza a desconfiar. ¿Y qué es lo que este tipo hace que no quiere que yo lo vea? Que no le conocemos la esposa o la novia. ¿Quién es la esposa de fulano? Y los hijos. Y los hijos. Ah, no, eso que no quiere enseñar a la esposa para que no se le caigan las picadas. La gente empieza a entrar. No, es así. Y si tú ponías foto con tu esposa o tu esposo y de repente dejaste de poner foto por un tiempo, Están mal. Se están matando. Y los tigres, miren, en una playa sipping on some gin and juice. Y esa gente está, mira, pero matando. Porque la gente espera ver, ¿verdad? A través de esa ventana. Y cada vez... el morbo. El ser humano es así por naturaleza. Es una parte de la condición humana. Otro libro muy bueno que les puedo recomendar, The Loss of Human Nature, de Robert Greene. También muy bueno. Pero sí, cada vez se hace más complejo hacer política porque si bien es cierto que la comunicación te permite conectar más rápido y de manera más directa, es más lo que tienes que sacrificar, tú tienes que poner más piel en el juego. Ya tú no puedes ser gallina, tienes que ser cerdo. No sé si te sabes esa analogía de la gallina. No me la sabía esa. Bueno, la gente... Me sabía la del huevo y la gallina. No, la gente, cuando tú estás en un proceso, en algún proyecto, tú le preguntas a la persona, ¿tú eres gallina o tú eres cerdo? Porque para el desayuno la gallina pone el huevo, pero el cerdo pone el bacon. Entonces, es una parte de ti. El cerdo pone una parte de él para el desayuno. O sea, hay que matarlo y cortarlo. Entonces... Pero la verdad es que vemos esta política disruptiva. Por ejemplo, estamos de cara al 2024, ya estamos en la ruta, ¿verdad? Sí. Este nuevo liderazgo tiene que apelar a esas nuevas maneras de comunicar, asimismo de protestas, porque vemos que a nivel regional Petro ha hecho protestas. Sí. Bukele fue activista también. Sí. Boric también. Sí, o sea, eso es lo que se está visualizando en los panoramas ahora. Lo que pasa es que también hay que entender que hay una tendencia, que es una tendencia de hecho global, y es un cansancio, por así decirlo, o una cierta caducidad de los partidos políticos como instituciones. Los partidos políticos, en sentido general, sin referirme a ninguno específico, porque vuelvo y te digo, es un fenómeno global, dejaron de ser instituciones en las cuales las personas se sentían representadas. Y por lo tanto, la gente sale a ejercer o a levantar su voz de manera directa. Y por eso también hay un fenómeno que es verificable científicamente a través de las encuestas, y es que las personas cada vez se identifican más con personas que con partidos. Así es. Si te vas a la realidad dominicana, te vas a dar cuenta que el presidente Luis Abinader, su nivel de popularidad supera en doble dígito al del PRM. Si te vas al caso del expresidente Leonel Fernández, te das cuenta también que supera casi en doble dígito o en doble dígito a su partido. En el caso del PLD, bueno, todavía no tienen una figura ahí definida y su liderazgo, ¿verdad?, tiene un proceso de restauración. Pero si mides algunos de lo que son los más posibles candidatos, te das cuenta que también tienen una aceptación que supera la del partido. Porque el ciudadano de hoy conecta con otra persona, no conecta con una institución. Con una ideología. Porque la institución, o sea, el partido como institución, que era el mecanismo tradicional a través del cual yo podía hacer valer mis opiniones, mis intereses, etcétera, simplemente dejó de serlo y yo ahora me identifico con X, Y o Z persona que piensa como yo, que dice lo que yo siento, al cual yo puedo acceder, al cual yo le puedo decir, al cual yo puedo interactuar.
Y eso tiene un impacto evidente en cómo las políticas, y cuando digo las políticas me refiero a la construcción de políticas públicas, no a la política como ejercicio, ¿verdad? También haya cambiado de manera importante, porque ya yo puedo decirle a un legislador, o sea, hago una bulla, hago una protesta, y eso pone la suficiente presión social sobre el tomador de decisión para que se incline por el interés que yo quiero hacer valer. Y de ahí que viene ese fenómeno de que muchas figuras políticas que en algún momento han sido cabeza visible de procesos sociales, pues pasen también a ser actores políticos. Tú tienes a Pablo Iglesias en España, ya tú mencionaste a Boric, también Bukele de alguna manera. Aquí tú tienes mucha gente, Marcha Verde, que también se convirtió, utilizó la plataforma para partido político, etcétera. Y yo creo que por ahí va ese fenómeno. Pero si fuéramos a hablar así de esa comunicación, obviamente cuando yo hablo de disruptiva, irreverente, el primer nombre que me llega a la mente es Donald Trump. Claro, es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo y es otro ejemplo de cómo los outsiders. Un outsider es definido como aquella persona que no es del... Sí, que rompe la cultura. Sí, y que no viene de adentro de la institución. Exacto. O sea, es como que, por ejemplo, se puede decir que yo soy un outsider de la comunicación. Bueno, tampoco. No te bueno, ya tengo 10 años, pero en su momento fui un outsider de la comunicación. Este abogado de Derecho Público Administrativo y de repente el tipo viene. Bueno, pero llegaste irreverente y rompiste. Totalmente, 100%. Siempre fue así. Entonces, eso hace, evidentemente, que figuras como Donald Trump tengan un peso importante, porque es un tipo que te habla claro, que habla llano. Ofensivo muchas veces. Muchas veces ofensivo, que no quiero que terminemos el programa sin que hablemos de ese tema, pero que la gente dice, wow, este tipo es distinto, este tipo habla como yo, este tipo pudiera ser un loco, entre comillas, pero el tipo está claro, o él sabe de lo que él está hablando, o él entiende de lo que yo estoy viviendo, aunque él es un billonario que vive en una torre de marfil, pero el tipo sabe lo que yo estoy padeciendo. Y eso hace que ese modelo de irreverencia, de political incorrect, sería el término, guste. Políticamente incorrecto. Y entre, tú sabes, se filtre. Sí, era radical, era tosco, era crudo. Crudo. Así es. Hay otro también, tú pones el liderazgo de Putin versus Zelensky. Sí. Bueno, obviamente si tú dices que, yo lo digo públicamente, hay cosas que Putin en muchos de sus planteamientos tiene razón. Ahora, Zelensky ha manejado magistralmente la comunicación. Además, la víctima. Es decir, claro, el underdog. Es el underdog. Las víctimas siempre son atractivas. Aunque no tenga siempre la razón. Exacto, siempre son atractivas. Y es porque el ser humano, yo creo, y no me quiero meter en temas religiosos, pero amén de lo religioso, yo entiendo, como siempre se dice, que el ser humano es una hechura de Dios. O sea, somos hechos a imagen y semejanza. Exacto. Y como somos hechos a imagen y semejanza, yo pienso que Dios es un Dios bueno, solidario, que se conduele. Y así mismo los seres humanos, por naturaleza, aunque hay algunos que se dañan, damaged goods, si vienen, tú sabes, una lata que se cae y lo dejan caer, los pobrecitos, tú sabes. Pero yo creo que el ser humano... Bueno, pues hay mucho de eso aquí. Hay muchísimo, muchísimo. Tú no te imaginas. Casi todos tienen daddy issues y mommy issues. Y son, sí, no. Pero yo creo que el ser humano es empático por naturaleza y por eso los underdogs y las víctimas generan por más malo que uno sea y por más cosas que uno haya hecho mal, cuando tú eres víctima, cuando tú eres parte de una injusticia... Y son dos cosas distintas, ¿eh? Porque cada una sirve para cosas distintas. El ser underdog o el ser víctima sirve para que la gente se identifique y se conduela contigo. Pero nadie vota por una víctima. Espérate. En unas elecciones nadie vota por el que da pena.
Al que da pena, el que da pena, ay, qué pena, qué penita, y te pasan la mano y ya. Y ahí entran los símbolos del poder. O sea, al que tú ves con power. Claro. Hay una frase muy dominicana que dice, el dominicano no le gusta perder. Claro. El dominicano no vota porque sabe que va a perder. Al último día cambia el voto. Entonces, al que tú ves que tiene ese perfil de estadista. Ese perfil de estadista y de, ¿verdad? Usualmente es el que gana unas elecciones. Sí, es como que hay un aire. Exacto. Pero, por ejemplo, Zelensky se fue a los Grammys. Sí. Eso es algo disruptivo, obviamente. Sí, es una eventualidad, una coyuntura. Estamos en 100%, guerra. 100%. Y tiene que apelar. Pero eso es tradicional. Esa es la nueva manera de que los líderes van, en medio de un conflicto, utilizar estas plataformas para hacer llegar el mensaje. Reach out. Claro, porque cada vez más tú tienes que hablarle al ciudadano, no a tu par. Digo, desde la perspectiva política. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, Zelensky dice, me imagino, si yo fuera su estratega, yo necesito que Estados Unidos mantenga la presión contra Rusia. Eso lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer el Congreso. Entonces, ¿quién presiona al gobierno y al Congreso? Los ciudadanos. Y sobre todo los ciudadanos que son visibles, actores, comediantes, se vuelven vocales, músicos, porque se vuelven vocales y generan una presión social. Entonces, si yo no puedo hablarle directamente o lo que yo le vaya a decir al tomador de decisión no va a tener un impacto, o yo creo que él no se va a movilizar, entonces yo le empiezo a hablar al stakeholder que a su vez le pone presión a ese tomador de decisión para que ese tomador de decisión se movilice. Tú lo sabes, tú trabajas Public Affairs y tú trabajas comunicación. O sea, a veces la conversación con el tomador de decisión se queda ahí. Se queda ahí y tú necesitas, o a veces tú necesitas generarle las condiciones, el ambiente favorable de opinión pública para que él se sienta cómodo tomando la decisión. Facilitar la toma de decisión. O complicar la toma de decisión, dependiendo de lo que tú quieres ¿verdad? ¿Cuál es el interés? Y yo creo que por ahí va esa estrategia de Zelensky de decir, hay que poner presión en las personas que presionan al gobierno a su vez. Pero ¿tú crees que este nuevo liderazgo garantiza su supervivencia, el ser disruptivo? Por ejemplo, la semana pasada veíamos lo de los aranceles cero. La mitad de la Cámara se paró, por poner un ejemplo local. Eso fue otro tema. No, lo sé. Y muchos de los ciudadanos... No, y muchos de los ciudadanos nosotros nos sentimos identificados con todos los que se pararon o sea, dimos el apoyo. Claro. Pero hay otros, por poner el ejemplo aquí, que son disruptivos en esos escenarios. Y eso es lo que llama esos discursos así de irreverente. Sí, bueno, eso hizo... de que tú te claves en la cruz. Eso hizo senadora a Faride, eso hizo senador a Paliza. Que se clava en la cruz. Exacto, Pedro Botello. Exacto. Eso es lo que la gente busca, esa emocionalidad de prender las masas. Sí, pero, con eso hay que ser muy cauto. Y esto es un consejo de gratis. Para todos los que están. Para todos los que están en política, no tengo que mandarle factura, pero ¿verdad? Horas facturables, billable hours. Hay que ser muy cauto con generar ese tipo de expectativa desde una posición, porque cuando te toca cambiar de posición, entonces ese mismo discurso se te revierte. Y el ejemplo del libro de texto es el tema de los combustibles y el señor ministro de Industria y Comercio, que cuando era candidato tenía un discurso, le toca... Y no es válido ser candidato cuando tú estás en la oposición, decir una cosa y cuando tú estás en el gobierno... Pero tiene que hacerla. Pero es muy difícil gobernar. Entonces, tú estás fuera. Ahí es donde, ya, eso es todo. No. Llegaste al punto. No, pero te estoy poniendo... O sea, estoy siendo abogada del diablo. Una cosa es oposición que tú no conoces de Estado y hasta que tú llegas, porque al gobierno le han sacado también muchas cosas. Sí. Tú decías esto en la oposición y ahora aquí, pero en la oposición tú no conocías digamos que el monstruo, entonces, las entrañas del monstruo. Eso viene, da la vuelta como un boomerang y te da aquí en la cabeza, en la 100, y tú caes
con convulsiones, hay que, y vuelvo y digo, hay muchos que tienen que estar en coma. Sí. Yo siempre digo, hay que hacer oposición responsable. Yo no puedo, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Trabajo emitió una consulta pública para una resolución que busca operativizar la aplicación de un convenio 189 de la OIT. Yo no soy de ese partido, pero yo estoy de acuerdo con esa decisión. Yo también. Entonces, mal haría yo si fuera un actor político activo, no apoyar. Salí a criticarlo. Porque es lo que políticamente en ese momento me conviene. Yo veo una oportunidad y digo, mira, por aquí le puedo dar un riflazo y arranco por ahí. Pero mañana yo puedo tener esa posición y tocarme hacer lo mismo. Entonces, el proceso de construcción del discurso político, debido a la sobreexposición que tenemos, debe ser responsable. O sea, tú tienes que decir, mira, esto está mal, y yo creo que eso está mal, y yo creo que, y no solamente quedarte en y yo creo que esto está mal, y yo creo que así es como se debe hacer. Y dar un paso adicional. Dar un paso adicional. No solamente el discurso. Porque cuando te toque, entonces, ser el tomador de decisión, tú podrás en ese momento tener la entereza, el high moral ground, de poder decir, no, mira, yo dije esto, yo pienso esto, o mira, cambié mi forma de pensamiento, que también es válido. La gente puede cambiar la forma de cómo piensa. Claro, bajo argumentos que tú entiendes, exacto. Pero si no, conocer a profundidad. Muchas veces esos planteamientos son por ignorancia, falta de conocimiento. Claro, y es válido decirlo. Sí. O sea, yo siempre le digo a nuestros clientes y a las personas que preparamos, que le damos media training y todo lo demás, yo siempre le digo, tú no tienes que saberlo todo. Tú no estás obligado a responder todas las preguntas. Si realmente tú no te sabes la respuesta, es válido que tú digas, mira, tú sabes que yo no conozco la respuesta de ese tema, pero prometo que la voy a investigar, reforzarme y volveré, te puedo dar la información más adelante. Porque además sufrimos, y sobre todo los dominicanos, del complejo de Valdemiro. No sé si usted sabe el complejo de Valdemiro. No, pero ella me encanta con él. Valdemiro es aquel personaje que Juan Luis Guerra lo inmortalizó en Tengo un primo, Valdemiro, que no sé cómo clasificarlo. Porque es buzo, piloto. Pero eso somos todos los dominicanos. Los dominicanos somos expertos en guerra. Somos expertos. Hay un meme muy famoso de que dejé de ser experto en tal cosa, ahora soy experto en esto. Exacto. Y es válido no saberlo todo. Y como político es válido no saberlo todo. La gente aprecia más la honestidad de tú decirle, mira, tú sabes que yo no lo sé, no lo tengo, o mira, esa información me faltó. Porque eso te deja la puerta abierta de tú en el futuro poder decir, mira, tal cosa, yo estaba equivocado. Me faltaba información. Tú sabes que yo soy de las que pienso que el verdadero liderazgo se construye desde lo positivo. Claro. Porque y desde lo propositivo. Exacto. Si tú me dices todo el tiempo que estamos mal y que quién me subió la luz, que me subió el arroz, que el pollo, ya yo sé cuán fregado ya yo estoy. Sí. O sea, dime hacia dónde yo quiero llegar. Sí. Y en eso Obama fue un genio. Sí. Yes, we can, caló. Y de ahí viene el libro que se llama The Audacity of Hope, la audacia de la esperanza. Tú y yo tenemos que compartir biblioteca. Sí, la mía, la tengo. Ese libro es Mi biblioteca se llama la biblioteca itinerante porque yo tengo, ¿tú lo prestas? No, porque yo tengo un chin en la oficina, tengo un chin en la casa, tengo un chin en otra carro, oficina. Sí. No, los libros yo no los presto, yo los regalo. Si tú quieres un libro, yo te lo dedico. Y así pues yo voy a buscar. Tú tienes muchos que yo tengo, pero hay algunos. Y así evito perder una amistad, porque los libros no se devuelven. Entonces, ya que te lo voy a dar y tú nunca me lo vas a devolver. Mi papá decía, no se prestan las mujeres ni los libros. Exacto, ni los discos. Entonces, cuando una gente me dice, ay, este libro yo lo quiero, entonces yo me desprendo, si lo he leído, si no lo he leído no, pero si lo he leído, yo me desprendo y le digo,
con mucho afecto para mi amigo tal, espero que lo disfrute, se lo regalo y todos felices. Voy a empezar a usar esa técnica para Claro. después no estar buscando Sí, libros. sí, sí, Devuélveme sí. mi... No, 100%. Pero- y hay libros que no se prestan, hay libros que son didácticos de Claro, consulta. que tú lo vuelves y lo relees. Sí. Pero Obama era un monstruo en eso. De Sí. tú hablar, no a dónde yo estoy, sino visualízate hasta dónde podemos llegar y Claro. hasta dónde vamos, lo que queremos hacer. Porque ahorita lo hablábamos y cada vez se hace más cierto que la voluntad se moviliza por las emociones. Y las emociones, por eso hay un adagio que dice, alguien puede olvidar que le hayas dicho que no, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Las emociones se quedan muy impregnadas porque están y tienen de hecho, una explicación neurocientífica. ¿No? Y somos Y alma, emoción. Exacto. Entonces las emociones están vinculadas a el tallo del hipotálamo, algo así creo que se llama, que es la parte más primaria del ser humano, que es la que nos hace correr cuando vemos un peligro, que es la que nos hace... Cuando vemos un perro. Exacto, es decir, y como esas emociones están vinculadas a la parte más animal del ser humano, son las que te movilizan sin tú intermediar la racionalización. Cuando tú vas a dar un mensaje... ¿Y tú no crees que esa negatividad, eso, por eso te digo, lo propositivo y positivo, no sé si... Pero el miedo también vende. De hecho, el miedo es el arma más poderosa. Claro. O sea, el miedo es una de las emociones más poderosas porque es la emoción que apela a tu sobrevivencia, que es la base de la pirámide de Maslow. O sea, está por la primera. Exacto, está por encima incluso básica. de lo más importante que puede tener un ser humano, que es ser padre, digo, en perspectiva. O sea, ser padre te cambia y tú dices, bueno, yo para que a mi hijo no le pase nada, tú te esfuerzas. Yo me pongo al frente de un tiro. Y eso es miedo. O sea, es muy fuerte. Hay muchas campañas que han apelado al medio. A Peña Gómez le hicieron muchísimas de campañas, pero por ejemplo, yo me refiero a eso de la negatividad. Pongo ejemplos. Esta conducta que ya es socialmente aceptada en estos liderazgos políticos, de que tú llegas a una posición y tú tienes que barrer el piso con tu antecesor. Sí, y durarte en ese discurso de que encontramos las cosas mal y que esto no sirvió. Tú tienes ahí un ejemplo y menciono un nombre para que la gente se ilustre, no porque yo tenga nada particular. Yo le doy la gracia a Dios de que con la edad y con la madurez he aprendido a separar lo político de lo personal. Hay gente con la que yo me llevo muy bien y somos, tú sabes, estamos en aceras distintas. Pero es el caso de una persona específica que es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, si tú analizas su discurso, duró 10 años solamente hablando de corrupción. O sea, eso cansa. Cuando la corrupción, en el momento en que él habla, y no digo con eso que no sea un discurso importante, pero cuando tú hacías una encuesta, te dabas cuenta que la corrupción era la preocupación 10, quizá, o sexta, en ese momento. En un momento donde la gente te decía, bueno, si roba, pero va a ser, yo no tengo problema. Todos roban. Exacto, todos roban, pero por lo menos hacen. Ajá. Es decir, y por eso el ejercicio político no es... de la manga así, production. a ver cómo está el viento. No. De la manga. O sea, es qué está pensando la gente, qué la gente está temiendo, qué la gente está esperando. Y cuando Obama dice, yes we can, es porque él sabía con número que le estaba hablando a una población que estaba desesperanzada, que venía de una guerra muy larga y que necesitaba unidad y que necesitaba que le dieran esperanza. Así como Donald Trump le supo hablar a los miedos primarios de una población mayoritariamente conservadora y blanca, que hizo que, por ejemplo, Make America Great Again. Y personas que tenían años que no salían a votar, que no se registraban a votar, por ejemplo, en las áreas rurales de la Florida, porque creemos que la Florida es Orlando y Miami. No.
Tennessee, por allá, todos esos sitios. No. Mire, líder, Tallahassee es una cosa que hay bandera confederada, o sea. Sí, así es. Entonces, él supo a quién hablarle y supo medir cuál mensaje dar. Entonces, no es un tema de siempre hay que ser propositivo o siempre hay que ser negativo, sino que el estudiar qué la gente piensa, qué la gente espera, te permite tú construir un discurso que sobre todo tiene que tener mucho de motivo porque es lo que a la gente se le queda. ¿Y tú crees que, por ejemplo, asimismo, una vez tú eres político, bueno, no hablando de gobierno, porque la comunicación gubernamental es otra dimensión y exige Claro. mucho más preparación y involucramiento, pero nuestros liderazgos políticos que están dentro y fuera del gobierno, líderes hacen esas mediciones o hablan por hablar. No, los responsables sí lo hacen. Hay mucho que sí, hay mucho que sí. Miden riesgos. Si yo digo esto, se me va a disparar esto por aquí. Lo que pasa es que también hay, como en todas las profesiones, la política es una profesión, y como todas las profesiones hay gente enganchado a. O sea, hay gente que coge un micrófono y dice, yo soy periodista. No, usted no es periodista. Como dice mi papá, periodista es usted, ese insulto. Exactamente, periodista tú. Más periodista es usted. Exactamente. Y así mismo en la política hay gente que entiende que ser político es ponerse un saquito y a un programa de televisión. Abrazar niños. No, o sea, es una ciencia. Y aquí hay mucha gente. De hecho, particularmente, y ya en esta nueva etapa de mi profesión, pues ya no tanto, o sea, no trabajo tanto con candidatos, etcétera. Pero mi primer paso para trabajar con cualquier candidato, funcionario, tomador de decisión, lo que sea, era siempre, no, vamos a una encuesta. Porque, ¿qué yo te voy a decir a ti que haga si yo no tengo la data de la necesaria? Manga Productions. Exacto. No puedo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir intuitivamente, mira, yo creo que... No. O sea, yo necesito saber cómo la gente te ve, qué la gente piensa de ti, si tú eres un Canva en blanco todavía y tenemos que redefinirte, o si tú estás en una situación donde lo que hay que hacer es damage control y retraerte un poco y empezar de nuevo desde cero. Es decir, el consultor de comunicación, de temas públicos, que no hace estudio, que no hace encuesta, está en todo menos en misa. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Pero entonces veremos para este 2024. Tú eres un hombre irreverente. Tú sí eres 100%. Reverente. Tú eres en todo lo que hago. Rebelde. Yo soy un rebelde con mucha causa. Sí, con todas las causas del mundo. Pero yo creo que hay que... anda en Vespa. Pronto lo veremos en Harley Davidson. Sí. Y yo creo que hay que ser irreverente. Porque... Cuestionar. Claro. Es que si no, no avanzamos. Si no, no cambiamos. Y te voy a usar un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tenemos un amigo que es muy irreverente, Federico Jovine. Por ejemplo, yo adoro a Federico. Federico es un gran amigo mío y es de la gente que yo... De todos. Y un hombre inteligente. Compartimos muchísimas cosas y muchísimo chiste interno. Y él a veces me manda Sí. Es una cosa increíble. Pero tú mencionabas, anda en Vespa. Yo ando en Vespa. ¿Por qué yo ando en Vespa? Bueno, porque un día yo tenía que ir a una reunión. Yo miré el Waze. Un pique con un parqueo. No, literal. Yo vi que yo no me daba tiempo a llegar. Dije, bueno, pues me voy en Uber para no tener que coger parqueo, que sé yo cuánto. Pero veo que el tránsito en Waze está cerrado. Yo, mira, tú sabes, yo me voy a ir en Uber Moto. Y te fuiste en Uber Porque Moto. si no llego a la entrevista y era un cliente que tenía una entrevista y yo tenía que estar ahí. Y yo pedí mi Uber Moto y me monté en mi Uber Moto. Y arranqué. Yo dije, pero esta es la solución. Al otro día, esa misma tarde, llamé a un amigo y le digo, mira, tú tienes Vespa, porque a mí me gustan las Vespa. ¿Tú tienes Vespa? Sí, ven a verla. Y a los 2 días yo tenía una Vespa para que en mi casa. Y yo dije, bueno, la voy a usar los fines de semana. Yo ando más en la Vespa que en la Jeepeta. Me da ansiedad cuando tengo que mover mi vehículo. La gasolina, ¿te acuerdas? No, y como que me pongo hasta de mal humor. Pero eso es un acto de irreverencia. Claro. ¿Tú sabes por qué? Rompiendo. Porque el dominicano patrones. entiende que tú eres un profesional exitoso. Así es. Y que tú tienes cierto nivel de influencia y de poder de acuerdo al carro en el que tú llegas. Así y yo no es, estoy de acuerdo con estatus, eso. Exacto. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea... Exactísimo. Y así mismo hay que romper muchísimos patrones. Pero... Tú eres un Elon Musk dominicano. Bueno, bájale un chin porque estamos pagando el apartamento, tenemos unos pretamitos. No creo que Elon Musk tenga ese... Sí. Y también yo caminaba muchísimo. Antes yo vivía muy cerca de mi oficina.
y la gente me relajaba y me mandaba, me subía a Instagram porque me veían caminando en medio de Barito Morales y de Piantini. Sí, la gente piensa que caminar, tú te engollas y tú Exacto. Y yo siempre decía, yo me hago de cuenta que estoy en Nueva York. En Nueva York uno camina muchísimo. Entonces, ¿por qué yo no puedo caminar aquí? Yo me pongo mi casco, mi audífono, pongo música italiana y me hago de cuenta que estoy en Roma. Y te teletransporta. Me teletransporto. De vez en cuando viene un carro público y me quita y me hace despertar y regresar a mi realidad. Pero sí. Pero hay que ser irreverente en todo lo que uno hace, porque yo creo que la irreverencia es, vamos, de nuevo, no el irrespeto, claro. La irreverencia es tú desafiar los patrones aceptados, el status quo. ¿Por qué? O sea, porque hay... Entonces, ¿tú crees que para el 2024 veremos mucho liderazgo? ¿La comunicación tendrá que ser diferente? Necesariamente. Sobre todo a niveles locales, o sea, los que van a aspirar a diputados, a regidores, a senadores, necesariamente. Eso es lo que ya se quedó atrás, promesas incumplidas. Sí, 100%. Además, y con eso yo sé que ya no tenemos que ir, la sociedad, y no la sociedad dominicana, la sociedad en general, yo creo que ha entrado en un proceso que para mí es peligroso. Y es que las minorías tradicionalmente oprimidas han encontrado en estos medios de comunicación una forma de hacer valer sus derechos, pero lo están haciendo en una forma tan extrema que se están convirtiendo en lo mismo que ellos desdeñaban. ¿Y a qué me refiero con esto? La cultura de la cancelación, la cultura de public shaming. El public shaming, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces yo te caigo encima. El social banning. Te hago que te suspendan una cuenta. Y yo creo que eso no le aporta al ejercicio democrático. Y hay muchísimos temas, el tema LGBT, el tema de las causales, el tema del feminismo. O sea, hay muchísimas causas que cuando tú las miras, tú dices, wow, o sea, sí, tú tienes razón, pero lo estás haciendo de una forma que te está acercando más al quien tú dices que te oprimió. Entonces te estás convirtiendo en un oprimido opresor. Sí. Intolerante. Un verdugo. Exactamente. Ahora son verdugos. Donde tú me pides a mí que tú querías ser incluido, sin embargo lo que estás haciendo es excluir. Y yo creo que eso es muy peligroso para la construcción de democracias saludables, porque entonces lo que hace es que a quienes que nos consideramos que estamos en el centro, nos hace polarizarnos más. Yo nunca me he considerado una persona extremadamente conservadora. Sin embargo, esta locura me ha hecho... El país entero es centro derecha. Exacto. Pero esa locura que yo estoy viendo, lo que me está haciendo es movilizarme a un extremo. Y yo mismo digo, wow, pero ¿por qué yo estoy pensando así? Bueno, porque yo me estoy sintiendo empujado por quienes me dicen a mí que yo tengo que la exclusión se mide por cómo yo hablo, por ejemplo. No, hay cosas que están mal y punto. Y hay cosas que están bien y punto. Todes, tú no estás en todes. Claro que no, es una estupidez de marca mayor. O sea, eso no es la inclusión. No, o sea, la inclusión es que tú generes las condiciones para que nadie sea excluido por su raza, exacto, por su preferencia sexual, por su religión, por su situación económica. Y te digo más. Por su pensamiento. Hay situaciones en las que tú, de verdad, lo que hace es que uno se asusta, uno como padre. Yo soy muy claro con lo que pienso, yo soy muy irreverente y creo que yo por eso nunca, yo siempre supe que yo no podía ser candidato a nada porque yo digo las cosas como son y al final, tú sabes, no todo el mundo se siente cómodo con eso. Yo soy cristiano, o sea, Amén. Yo tengo una fe muy clara y nací con ella y me fue transmitida por mis padres. Y yo reconozco que hay otras personas que tienen su fe o su forma de ver las cosas en la vida. Ahora, lo que yo no puedo permitir es que tu falta de fe se imponga sobre la mía en el momento en el que yo educo a mi hijo. Ayer veía yo un caso de un coach de fútbol que fue despedido porque él tenía como costumbre, antes de empezar los juegos, orar con su equipo. Y entonces lo botaron del colegio como un perro, porque él oraba. Entonces, eso no es posible.
O sea, eso no es viable. Porque si fuera del otro lado, entonces, si alguien lo votaran por no orar, entonces tuvieran ya las... Pero como tú dices, el boomerang, en los momentos de crisis, esos padres que rechazaron a ese coach... Y con eso yo no quiero imponerle mi religión a nadie ni mi creencia a nadie. Por ejemplo, yo sé que en mi religión, en mi esquema de fe, el tema de la homosexualidad está, ¿verdad? No prohibida, pero tiene su consecuencia, digamos, ¿verdad? Y yo soy de los que pienso, y lo digo públicamente, que el Estado, o sea, esa ficción que llamamos Estado, no está para servir a una religión X o Y. Yo estoy de acuerdo en el Estado laico. Y así mismo te digo que yo entiendo que el Estado está para preservar los derechos de los ciudadanos. Debe proveerle un marco de derechos a todo aquel que haga su vida en esa ciudadanía, ¿verdad? En esa sociedad. Y por eso yo digo que yo estoy de acuerdo en que el Estado debe buscar una solución legal para aquellas personas mayores de edad que con su consentimiento deciden hacer su vida con una persona de su mismo sexo. ¿Y por qué yo lo digo? Bueno, llámale matrimonio, llámale patrimonio, llámale como tú quieras llamarle. Pero yo no considero que es justo que una persona que decidió hacer su vida como él entendió que debía hacerla, cuando fallece la otra persona no tenga ningún derecho, no quede protegida, y alguien que no contribuyó a la construcción de ese patrimonio venga y se lleve ese dinero o ese beneficio, o que ni siquiera tenga el derecho de decidir sobre la vida de quien decidió hacer su vida, porque el Estado no puede proteger eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, si nos metemos en el tema de fe, es otra cosa. No, y eso es un distinta. tema. Aquí vamos a tener que hacer un debate en Speak Differently para hablar de esos temas que son muy irreverentes y disruptivos. Totalmente. Ahora, tú me preguntas a mí, siguiendo esa línea de pensamiento, y ya para terminar, tú me preguntas, ahora, ¿tú crees que las personas, las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar? Y yo te digo no. No porque sean una pareja del mismo sexo, sino porque la adopción no es un derecho del adulto, es un privilegio, es un derecho del menor a ser tutelado ante una situación de excepción. Entonces, si tú decidiste no tener hijos, no es verdad que la sociedad tiene que a ti garantizarte tu deseo emocional de tener un muchacho. No, eso no es verdad. El irreverente ahí. Entonces, eso es así. Eso es... Entonces, lo primero que dije no le va a gustar a los conservadores. Pero lo segundo que dije no le va a gustar a los liberales. Pero eso es su problema. Porque eso es lo que yo pienso. Y soy irreverente. Ay, José Gregorio, estoy para seguir hablando contigo mucho por largo. ¿Dónde la gente puede conectar contigo? Bueno, a través de mis redes sociales, José G. Cabrera C, en todas las redes sociales. Yo realmente no utilizo mis redes como método de... Sí lo usa. No se lleven de eso, sí lo usa. Pero sí, pero ahí estamos. Y hablamos, es una conversación. Yo no tengo... Prepárense para argumentar con él. Yo nunca he sacado de las vejigas que dicen 40K. Ahora somos 40K. No. Mi comunidad es un poco más, como más íntima. Casi todos son personas que yo conozco, o que me conocen, o que de alguna forma interactuamos. Pero por ahí yo siempre tiendo a ser irreverente y a, si usted quiere, y a apoyar para generar debate y conversación. Y digo la cosa como me sale. Hay que seguirlo porque ahí uno se edifica mucho también y también ve otro punto de vista irreverente. Así. Amigos, les damos las gracias por su sintonía. Pueden seguirnos en Apple Podcasts, Spotify, en YouTube y le esperamos la próxima semana en otro Speak Differently.